Le damos gracias a Dios en esta hermosa hora que nos presenta nuevamente ante estos medios para que podamos llevar y producir, no nosotros, sino el Espíritu Santo, el efecto que tiene que dar su palabra en cada vida, en cada corazón. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos cercanos a su retorno, y el Señor ha venido hablando consecutivamente a través de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios, como dice allí en segunda de Pedro, que es como una antorcha, capítulo 1, que es la palabra profética más segura que tenemos. Y conforme vamos dando los estudios, Él viene hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro ser, porque dice la palabra que Él se va a hacer notar a través del Espíritu Santo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y estamos viviendo tiempos difíciles que habla Mateo 24, donde nos habla que estamos viviendo ya tiempos como los de Noé. Y tenemos que estar alertas, tenemos que tener una relación directa con Él, una relación muy profunda con Él. Y es lo que hoy yo quiero entrar en el detalle. He estado hablando sobre la sana doctrina, lo que la iglesia debería de estar predicando, enseñando cómo estamos delante de Dios, cuál es nuestra experiencia, cuál es su experiencia, qué tanto ha conocido usted a Dios a través de esa experiencia, y si esa experiencia lo ha llevado a tener confianza en Él a través de esto que estamos pasando. A veces nosotros como seres humanos vemos la situación que estamos viviendo, en el momento nos asustamos y nos alertamos, pero cuando vemos que todo se calma, nos acomodamos nuevamente al sistema. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que no nos acomodemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios. Pero el ser humano en sí así es. El ser humano se acomoda rápidamente y vuelve otra vez a su rutina, pero los hijos de Dios no tenemos que andar en una rutina, sino que tenemos que caminar según el Espíritu nos haga caminar. Así que cerremos nuestros ojos. Saludos a mi hermana Mimi Mazariegos. Es una sierva que siempre está apoyando a lo que es el evangelismo, a todo lo que se trata de Dios. En sí es una mujer muy humilde, una mujer sierva de Dios a la cual yo amo y le mando saludos. Mi hermana Naime, le amo bastante y estoy agradecida por ese apoyo que usted brinda a todo esto que efectuamos, llevando el evangelio de Jesús. Que Dios le siga dando sabiduría, inteligencia, conocimiento y la ponga en el lugar que Dios la quiere poner. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias por estas mujeres y varones, Señor, que se presentan en estos medios, Señor, para escuchar la preciosa palabra tuya. Palabra edificante, Señor, que es la palabra profética más segura que tenemos, Señor, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y esclarece, Señor, hasta que esa antorcha, Señor, sea depositada en nuestros corazones y Jesucristo habite dentro de nosotros. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermana Mimi Mazariegos. Síguela fortaleciendo, Padre. Síguela ayudándola. Síguele dando sabiduría, Señor, en aquello que requiere esa sabiduría. Bendice, Señor, a todos los que nos ven, nos escuchan, Señor, a través de estos medios, que sean edificados en tu palabra. No queremos, Señor, que sea una palabra bonita, adornada, sino que queremos una palabra que ministre nuestro ser interior y haga cambios dentro de nuestro interior. Porque esa es tu palabra es vida, tu palabra ejecuta, Señor, lo que tiene que ejecutar en el corazón. Traer la sanidad al corazón, Señor, porque eso es lo que tú has
Padre Celestial, buscado desde siempre esa relación de sanidad para que podamos poder tener esa relación con Dios Padre a través de tu Hijo, por medio del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te glorificamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo te ruego que el ambiente, Señor, se torne en un ambiente tuyo, donde podamos sentir tu misma presencia, Señor, en nuestros corazones. Podamos sentir tu misma presencia en el lugar que estemos, Señor, porque tú eres real, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. No importa dónde estemos, ahí llegas tú, Señor. Tú traspasas fronteras, Señor, y llegas al corazón necesitado. Y que este día, Padre, pueda llegar a ese corazón necesitado, ese corazón que necesita ser animado, que necesita ser ministrado, que necesita ser libertado. Y solo tu palabra, Señor, liberta, porque dice: conoceréis la verdad, que es Cristo Jesús, y ella os libertará y seremos libres. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra trae libertad, en sí trae libertad. Gracias, Padre, porque no estamos viendo los adornos de la palabra, sino lo que puede hacer en nuestros corazones. Vivifícate, mi Dios eterno, en esta hora, y habla mi corazón como habla todos los corazones que tú quieres hablar. Gracias, mi Rey, cúbrenos con tu sangre preciosa, cubre nuestra garganta. Tú sabes, Padre Celestial, que mi garganta necesita ser lubricada. Necesita de ti, Padre, sé tú poniendo tu bálsamo sobre de ella y sanando, Señor, todo lo que tienes que sanar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos y te glorificamos y te damos la honra en esta hora y te damos tu lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios nos habla, vamos a ir al libro de Filipenses. He estado en Timoteo, en primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que presente la sana doctrina a la iglesia de Éfeso. O sea, lo manda a Éfeso porque se han filtrado falsas enseñanzas, hombres que quieren hacerse pasar como doctores de la ley, pero que ni ellos mismos entienden lo que hablan, ni cumplen lo que hablan. Por eso el apóstol Pablo envía a Timoteo y que les hable a los de Éfeso en lo que él está en Macedonia. Le dice: yo me quedo en Macedonia, tú ve a Éfeso y mira la doctrina que se está dando y háblale a la iglesia que sus corazones tienen que ser sanos y que verdaderamente el mandamiento es un amor que dice con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y cuando yo estaba meditando en esta palabra, decía yo: ¿cuál es la fe fingida? Y es que muchas veces nosotros queremos aparentar que hemos creído en Dios y que andamos en esa fe. Pero ¿quién mejor que Dios, que nos conoce? Él sabe verdaderamente si nosotros tenemos esa confianza en Él. Entonces el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque lo ha tomado como un hijo: ve, predica la sana doctrina, enseña lo que debe de ser la iglesia, porque Dios viene por un corazón limpio. Él viene por una buena conciencia y por hombres y mujeres que tienen fe y confianza en mí. Entonces yo, leyendo, me fui a Filipenses, y el libro de Filipenses es un libro, también es un libro práctico. Yo les he hablado que el apóstol Pablo escribió 4 cartas cuando estaba en la cárcel, cuando estaba preso, y le llaman las cartas de la prisión, y es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y hemos hablado de Efesios, que fue a donde mandó a Timoteo. Hemos hablado que Efesios nos habla de la iglesia en sí, que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es un templo, que Dios nos ha llamado a una reconciliación. El andar del cristiano, el caminar del cristiano, lo práctico, la teoría, lo práctico.
la esposa, la iglesia como esposa, la iglesia como una guerrera. Pero nos habla en Filipenses, porque el apóstol Pablo llegó a amar a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos. Le tenía un amor tan grande y él empieza a hablar de que es una iglesia que tiene el conocimiento de lo que Cristo padeció, porque si usted va ahí, inicia con una oración. En el capítulo 1 dice, oración de Pablo por los creyentes. Habla el apóstol Pablo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era lo que veníamos hablando acerca del libro de Romanos. Es una doctrina que nosotros tenemos que morir a nuestra naturaleza vieja, a nuestra carne, y darle paso a la naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos habla Filipenses. Filipenses es una carta práctica, que es lo que anhela Dios, el vivir de nosotros, el vivir del cristiano. Dice, la experiencia cristiana nos habla del nivel espiritual de vida que todos los cristianos deberían de vivir. Usted ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros decimos lo que aquí dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, es porque el apóstol Pablo estaba viviendo una vida de relación con Dios, donde se había negado a sí mismo, a todo lo que él poseía, a todo lo que él era. Él se negó. Y es lo que habla Romanos, y el apóstol Pablo nos lo viene hablando en cada una de sus cartas, que nosotros tenemos que menguar a nuestra vieja naturaleza, a nuestros deseos, y vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. ¿Y sabe por qué? Porque Romanos dice que no nos conformemos a este mundo, porque este mundo no es para nosotros, no fue creado para nosotros, porque este mundo tiene una maldición que se llama pecado debido a la desobediencia que cometieron nuestros padres en el huerto del Edén. La tierra fue maldecida. La tierra fue maldecida con muerte, con enfermedad, con pobreza. Entonces esta tierra donde estamos no es la tierra que Dios preparó para usted y para mí, sino que es la naturaleza pecaminosa que ahora tiene que venir y conectarse con Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió por nosotros, Él pagó el precio, pero nosotros cuando lo aceptamos por fe, nosotros morimos, o sea, como Él fue ¿qué? Muerto, pero Él resucitó, y nosotros tenemos que resucitar en Él y no en Vilma. No en Vilma, en su vieja naturaleza, en su mal estado. No, porque mi hábitat no es aquí, mi hábitat es en los cielos. Entonces Filipenses viene hablando que nosotros tenemos que menguar, renunciar a nosotros mismos. Esa era la iglesia de Filipo, una iglesia que hablaba de Jesucristo, de la exaltación de Jesús, pero que Él primero se humilló, la humillación y exaltación de Cristo. Cristo primero fue siervo y murió y pagó el precio, y de esa manera ahora es exaltado por el Padre. Y si usted camina y se niega a sí mismo, usted también será exaltado por el Padre, porque como dice Jesucristo, yo vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que Él viene a tomar lo que Él es, no lo que es Vilma. Y me gusta allí en Filipenses 3, porque es una carta que les digo que nos habla de nuestra experiencia. ¿Qué experiencia? Yo he puesto 3 puntos. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con Dios en medio de las pruebas? Porque hemos pasado pruebas. Sabemos que Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Ha experimentado que la vida en esta tierra es un ir y venir
de pruebas y aflicciones. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo ya vencí al mundo. Entonces Él habla que vamos a experimentar las pruebas, las aflicciones, pero que nosotros tenemos que llegar a conocer que Él está con nosotros y poner la plena confianza en Él, porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo ya vencí este mundo. La palabra de Dios es hermosa porque nos habla directamente al corazón, a la mente, al pensamiento. Se mete en nuestros tuétanos, en nuestra médula ósea, en nuestra sangre y cambia todo. Lo viene a cambiar todo. Y dice ahí en el 3, porque no me voy a centrar en la humillación y exaltación de Cristo, sino que me voy a centrar en el capítulo 3, donde dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Y vamos a hablar un poco acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una vida, ¿cómo se dice? En excelencia, como muchos que hemos gozado de la bendición de Dios. Podemos hacer esto, podemos comprar una casa, podemos comprar un carro cuando querramos o cuando queremos. Podemos vivir la vida que nos satisfaga. Pero esa es la vida física. Pero cuando usted tiene un llamado de Dios, Dios lo llama a renunciar a todo lo que usted tiene para servirle a Él. Usted se recuerda de Noé. Dice que se salvó Noé, 8 se salvaron y de ahí todos se perdieron. Sus hijos, sus esposas. O sea que ellos entraron a la barca y al entrar a la barca tenían que navegar en esa barca. Lo que pasara tenían que estar metidos. A veces nosotros le damos prioridad. O sea, Dios no nos manda que hagamos a un lado a nuestra familia, porque no. Pero en sí, dice que la familia entró a la barca. Y cuando nosotros entramos a la barca, nosotros renunciamos a todo si queremos servirle a Dios. Por eso le digo, ¿qué experiencia tiene usted con Dios? ¿Qué experiencia ha tenido usted con Dios? Porque Pablo, el apóstol Pablo, llegó a tener una experiencia con Dios. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 9, que fue la conversión del apóstol Pablo. Y me agrada. ¿Sabe qué me agrada de estos hombres? Porque estos hombres renunciaron a todo. A todo. Yo hablaba con mi mamá hoy y verdaderamente nosotros no queremos renunciar a nuestra comodidad, a lo que venimos teniendo desde que estamos en esta tierra. No queremos soltar nada. Siempre pensamos, ¿y qué tal si el día de mañana yo no tengo que comer? Por estar aquí. Dios dice a través del salmista David, en su Salmo 37, si no estoy mal, dice, no he visto justo desamparado, decía David, en su vejez. Cuando él llegó a su vejez, él dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que en todo su caminar, ahora que era viejo, él dice, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia está, ¿qué dice? Está para bendición. Y si es en el Salmo 37, 25 dice, joven fui. Decía David, fui joven y ahora he envejecido. Y no he visto en mi transcurrir, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Y su descendencia es para bendición. El apóstol Pablo tuvo que negarse a sí mismo. Él era un perseguidor de la iglesia. Y vamos a ir ahí a Hechos capítulo 9. Y dice Saulo en el 1:9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él perseguía a la iglesia. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, subraye camino con C mayúscula. Jesucristo es el que abrió el camino al Padre, el que se puso como puente, como escalera. Él es el que nos conduce, no hay otro camino, solo Jesucristo. Él es la verdad. En ese camino nos va a llevar a la verdad que nos liberta, porque dice, y conoceréis la verdad es Cristo mismo, y esa verdad os hará libres, y nos va a dar libertad para que lleguemos a la vida, porque Él es la vida, y dice que nadie llega al Padre si no es por Cristo. O sea que Él es el eslabón, Él es la escalera, Él es el puente que nos va a llevar a la vida. Entonces, el apóstol Pablo perseguía a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por eso dice aquí, a algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. O sea que él anhelaba traerlos presos. Y dice, mas yendo por el camino, usted ve que ahí es con C minúscula, subraya eso. Mas siguiendo por el camino que caminamos todos los días en esta tierra. Él iba por ese camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese entonces se llamaba Saulo, no Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el apóstol Pablo ahí, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Saulo, cuando lleguemos allá a Filipenses, que les di que es donde es mi centro, Saulo era un estudioso de la Universidad de Gamaliel, porque había estudiado con Gamaliel, podríamos decirle, era la universidad en ese tiempo. Conocía el Pentateuco, conocía la ley de Moisés muy bien. Tenía celos porque él amaba a Dios a su manera en la ley, como había sido instruido, pero no había tenido un contacto con su Señor. Por eso le pregunto, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido con Dios? ¿Ha tenido un contacto con Él que ha venido a cambiar, a transformar su vida? Porque el apóstol Pablo tuvo que tener ese contacto que lo tenía que sacar de donde él se encontraba. Y dice aquí, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea que ni siquiera conocía la voz del Señor. Y le dijo, yo soy Jesús. Qué experiencia más maravillosa. ¿Usted se ha encontrado con Jesús? ¿Ha tenido la dicha de esa experiencia? De encontrar a Jesús en su camino. Porque si usted lo ha encontrado, su identidad ha cambiado completamente. Porque Cristo transforma. Porque Cristo es el único que puede dar vida a usted y a mí. Quizás buscamos la vida en todo, pero la vida está en Cristo.
Entonces aquí le dice, yo soy Jesús. Porque le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te das a cada momento contra aquello. Dura cosa te es dar coces contra lo que tú más adelante vas a tener la experiencia. Y dice, él temblando, o sea que el apóstol Pablo estaba temblando y le entró temor a su corazón. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se tuvo que rendir. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. No veían a nadie, solo escuchaban la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esa luz vino a resplandecer la vida del apóstol Saulo. Esa luz vino a disipar la oscuridad que había en el apóstol Pablo, porque solo la luz de Jesús puede limpiar nuestro interior y hacernos ver aquellas cosas oscuras que aún permanecen dentro de nosotros, las cuales el Señor quiere disipar. Y dice, donde estuvo 3 días sin ver. Ustedes saben que Jesucristo resucitó al 3er día. El apóstol, aquí Saulo, dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, se puso en ayuno. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, estos son los hombres que han tenido una experiencia con Dios, que han llegado a conocer a Dios y se han negado a sí mismo y han puesto su confianza. Había un hombre llamado Ananías en visión. ¿Cuántas visiones Dios le ha mostrado a usted o me ha mostrado a mí? Y me ha dicho, hey, Vilma, ve a aquel lugar. Porque aquel que se niega a sí mismo deja de ser él y empieza Dios a actuar en él. Y el que tiene esas visiones es Dios mismo a través de nosotros. Entonces le dice a Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, mire cómo estos hombres estaban tan sensibles cuando Dios les hablaba. Le decía a mi mamá que nosotros decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios audible. Él nos puede hablar audiblemente, pero cuando usted tiene una experiencia con Dios, Dios es espíritu y Dios le va a hablar en el espíritu a su espíritu. Le puede hablar audiblemente, le digo palpablemente, pero cuando usted tiene una experiencia con Él, usted va a ser sensible. Y este hombre, Pablo, se hizo sensible, o sea que su corazón espiritual se hizo sensible. Y es lo que Dios quiere hoy, un corazón limpio, un corazón sensible para escuchar cuando Él nos habla y cuando Él nos dice, hagan esto, hagan aquello. Nosotros casi por lo regular venimos caminando a nuestro sabor y antojo. Pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, pero ni siquiera hemos escuchado la voz de Dios y Dios está allí queriéndonos hablar y nosotros haciendo por aquí y por allá pensando que es de Dios y nada que ver con Dios. Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando, hombres y mujeres que tengan una relación con Él, una intimidad, una experiencia con Él que los lleve a conocerlo. Y eso solo se adquiere a través
de negarse a usted mismo y tener una intimidad profunda con Dios. No lo digo que yo ya lo tenga, porque Dios me habla a mí primero y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, no Judas Iscariote, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Oh Señor, tú quieres hombres y mujeres que tengan relación contigo, de oración, de comunión, de intimidad. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba orando. La oración es la que nos comunica con el Dios Altísimo y es lo que muchas veces nos cuesta hacer. Porque nosotros somos personas visibles que queremos ver. Y como no lo vemos a Él, nos cuesta llegar a una relación. ¿Qué experiencia tienes con mi Señor? ¿Qué comunión tienes con mi Señor? El apóstol Pablo necesitó tener su encuentro con Jesús para que su vida fuera transformada, para que su vista fuera cambiada, para que no viera con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y dice aquí que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en tiempos difíciles a ser hombres y mujeres de intimidad, de relación, de comunión con nuestro Señor, porque solo a través de eso sabremos y seremos sensibles a tiempos difíciles como hoy, donde no entra la comodidad, sino que entra el estar alertas en todo tiempo. No es tiempo, iglesia, que se acomode, sino que es tiempo de buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios en nosotros mismos. Y esa presencia usted la adquiere en cualquier lugar, porque Él es espíritu. Quiere decir que en el tiempo de la cuarentena usted no tuvo una relación con Dios, una comunión con Dios, porque usted necesitaba el templo. ¿Era con el templo que usted tenía la relación o era con Cristo resucitado de entre los muertos, que ahora vive y habita dentro de su corazón? O sea que si llegara un tiempo en que nos tuviéramos que esconder por largo tiempo, ¿cuál sería su relación? ¿Cuál sería su experiencia con Dios? Si fuéramos perseguidos, ¿cuál sería su experiencia? ¿Usted dónde tiene su experiencia con Dios? ¿Dónde lo está conociendo? ¿Dónde? Iglesia, es tiempo de que nos despertemos del sueño y del letargio en el cual hemos estado viviendo. Esa comodidad tenemos que sacudirla y entrar en una intimidad con Él. Que no nos importe lo que hablen de nosotros. Quizás digan que somos unos locos. Pero dice la palabra que para el hombre carnal esto le parece locura. Pero dice aquí, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión. Mire, Saulo tuvo que tener su experiencia con Dios para ahora tener también visión. Y dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo, después de su experiencia, de su encuentro con Dios, es apartado su vista espiritual, se hace fuerte. 2020 era ¿qué? La visión perfecta. Era donde Dios iba a tener una relación con usted y conmigo, y iba a abrir nuestros ojos espirituales para que tuviéramos estas visiones. Ananías tuvo la visión de Pablo que oraba, y Pablo tuvo la visión de un hombre llamado Ananías que le ponía las manos y que él recobraba la vista. Esos son los hombres que experimentaron
la gracia de Dios, la naturaleza de Dios en ellos, porque cambiaron su naturaleza. ¿Qué naturaleza vieja? Por una naturaleza nueva. El apóstol Pablo, que era lo que estaba hablando en Filipenses, ahí mismo en Hechos 16, él decide ir, que es donde tiene su encuentro con Timoteo, cuando le dice, ahí donde habla de primera de Timoteo, pero su encuentro fue aquí en Hechos 16, porque ahí conoce a Timoteo. Si usted lee el capítulo 16 de Hechos, el apóstol Pablo decide no llevarse a Juan Marcos, porque quería llevarse a Bernabé, pero Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, pero Juan Marcos había desertado en una ocasión y eso no le agradó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no quiere llevarse a Juan Marcos, decide Bernabé ir por otro lado, pero llevarse a su sobrino, a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Después, este joven maduró y escribió el libro de Marcos. Pero el apóstol Pablo decide llevarse a Silas en este viaje. Pero dice allí, en el 16:6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? Porque tenían una relación con Dios mismo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pero nosotros a veces nos empeñamos, voy a ir porque Dios me manda, me voy, y agarramos para cualquier lado. Estos hombres tenían su sentido auditivo espiritual, el de su corazón, bien sensible, bien alerta. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión. Una visión. De noche un varón macedonio estaba, o sea que tuvo una visión y tuvo que esperar allí el tiempo de Dios. Hombres sensibles. ¿Por qué el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, tuvo su transformación con su experiencia con Dios? Y cómo cambió su vida. Y ahí lo dice, cómo cambió su vida ahí en Filipenses 3. En Filipenses 3, capítulo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea que el apóstol Pablo le estaba hablando a los de Filipenses que no confiaran en las cosas de la carne. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea que él decía, yo puedo confiar en mi carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Y dice, circuncidado al 8º día. O sea que esa era la ley judía, la ley mosaica. Él había llevado la línea que Dios había puesto en su pueblo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que él por celo a Dios perseguía a la iglesia pensando que era una secta. Él la perseguía porque aún no había tenido su experiencia con Dios. Dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que él guardaba la ley irreprensiblemente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso él lo estimó como pérdida. ¿Usted ha estimado sus finanzas como pérdida?
o se ha aferrado a lo que tiene. Y por lo que tiene y no lo puede soltar, no ha seguido los pasos de Dios. Recuerde que un día todo esto se va a quedar, pero quede en nuestra alma. Dice la palabra de Dios: de qué le sirviere al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma. Dice aquí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él podía gloriarse de su carne, pero él en Romanos decía que teníamos que hacer morir nuestra carne para que se vivificara el Espíritu en nuestra vida. Entonces dice aquí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué él dio por pérdida todo lo material que tenía? Casas, carros, viajes. El apóstol Pablo viajó mucho, pero llevando el evangelio de Cristo. Y dice: y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿Por la excelencia del conocimiento de qué? De Cristo. ¿Qué ha experimentado usted con Cristo? ¿Qué conocimiento tiene de Dios que lo ha llevado a confiar en Él? Él lo dio todo por basura, dice, por la excelencia, no dice por la mediocridad, sino por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La respuesta está aquí. ¿Ha dado usted todo por pérdida? Lo ha dado todo por pérdida por amor de Cristo. Muchas veces, y antier, hace 3 días, el Señor, y lo decía yo en la reunión que tengo en la noche, el Señor me decía en Hebreos que Esaú vendió su primogenitura por unas lentejas. Es Hebreos 12, que él dice que ¿qué? Menospreció la primogenitura. A veces nosotros menospreciamos el caminar en Cristo porque a veces tenemos que tener padecimientos. ¿Cuántos siervos de Dios no se han negado a sí mismos y han decidido caminar como Dios manda? Han pasado hambre, desnudez, pero en el camino Dios los ha bendecido porque han dejado todo para tomar lo de Dios. Y dice allí en el 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, Hebreos 12, 16, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No desechemos nuestra primogenitura. Tomemos tiempo para el Señor. Esa será nuestra eternidad. Tomemos tiempo para escudriñar su palabra, su verdad. Y no solamente leerla, porque se requiere leer, se requiere estudiarla, se requiere meditarla y se requiere accionarla en nuestra vida. Eso tiene tiempo, pero a veces no tenemos tiempo por los afanes de la vida. ¿Qué dice Filipenses? Para mí, el vivir es Cristo, mas el morir, ganancia es. Todo lo he dado por pérdida, dice Filipenses, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Que quede en su corazón estas 3 cosas. ¿Cuál ha sido su experiencia con Dios? Y en esa experiencia,
ha conocido a Dios por excelencia, con excelencia. Y ese conocimiento en la excelencia de Dios lo ha llevado a confiar en los tiempos difíciles. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te damos gracias porque tú nos hablas y tú quieres limpiar nuestro corazón. El apóstol Pablo perseguía, Señor, a los del camino, perseguía a Jesús y tuvo su encuentro con él. Y ese encuentro cambió su vida totalmente. Y en ese cambio, en esa experiencia, tuvo la habilidad de tener visiones en ti, de experimentar al precioso Espíritu Santo y negarse a sí mismo, negarse a toda su comodidad. Ayúdanos, Señor, a experimentar como el apóstol Pablo, como Padre Celestial Esteban. Esteban estaba muerto en su carne, que cuando lo apedrearon, Esteban no sintió las pedradas, Señor, sino que solo veía los cielos abiertos y a Cristo sentado. Y por eso decía: Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. No le tomes en cuenta, como dijo Jesús en la cruz del Calvario. Él experimentó esa llenura de tu espíritu porque no estaba viviendo ya en su carne, sino que ya estaba viviendo en el espíritu. ¿Cuántas cosas, Señor, nos afectan todavía? Una mala mirada, una mala palabra, una mala conversación, algo que digan de nosotros, algo que escuchemos, nos afecta. Y Esteban pudo, Señor, procurar mantenerse, Señor, en el espíritu, quizás desangrándose, quizás, mi Dios de los cielos, ya expirando por tanta pedrada, Señor, por tanto golpe, porque quizás estaba desangrando. Pero él, en lugar de quejarse, Señor, en esa situación, le dijo: perdónale sus ofensas. Y te vio a ti, Señor, sentado. Ayúdanos a llegar a ese nivel espiritual. Y ese nivel espiritual nos lo habla Filipenses, Señor, que todo cristiano debe de vivir ya, Señor, una vida espiritual de esa manera. Padre, permítenos renunciar a nosotros y tomar la vida en ti. Gracias te doy, Señor, te alabo y te glorifico y te bendigo en esta hora, Padre Dios. A ti sea honra, gloria, alabanza y adoración, y que esta palabra pueda transformar vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y si Dios nos lo permite, pues estaremos de nuevo a través de estos medios. Siga buscando del Señor, no hay pérdida. En Dios no hay pérdida de nada. Lea la palabra y se va a dar cuenta. Tenga relación con Dios. Tenga experiencias con Dios. Conózcalo y confíe en ese Dios grande y maravilloso. Hasta pronto. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias, Señor. Gracias.